Vamos a empezar. Les voy a dar un pequeño repaso, bueno, ustedes a mí. La vez pasada, ya que estuve viendo el video, creo que la primera parte no se veía nada, ni se veía ni se escuchaba. Entonces, pues seguramente no quedó tan claro. Entonces, ahorita vamos a repasarlo, así que cualquier duda, por favor, me dicen. Entonces, vamos a empezar. ¿Para qué utilizamos la prueba TD Student? Es para comparar dos medias, doctora. Dos Ok. medias de variables cuantitativas con distribución normal. Ok. Entonces, ¿cuántas o qué variables requerimos para correr una TD Student en SPSS? Mm, Pues dos medias o sea, las medias de dos grupos, o digamos, la media de, por ejemplo, la edad y que esta edad se nos dicotomice en dos, bueno, se nos haga en dos grupos por mortalidad o por otras cosas. Ok, perfecto. Entonces, requiere una variable cuantitativa de distribución normal y una variable cualitativa que me divida esta variable cuantitativa en dos grupos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer en TD Student el tipo de varianza que se muestra en su variable cuantitativa? Porque la tendremos que calcular, ¿se acuerdan? Es importante para conocer qué tanto se está distribuyendo o se están dispersando los datos y con esto estimar si finalmente va a haber una diferencia, ¿no? Cómo se comporta toda la población y si vamos a poder ver una diferencia o no. Y esto de la varianza también creo que tiene que ver con cómo vamos a comparar, ¿no? La t-student de varianzas similares o no. Ok. ¿Cómo se llama la prueba que nos permite evaluar a las varianzas? ¿Se acuerdan? Levin. Exacto. Prueba de Levin. ¿Y cómo la interpretamos? ah, era con un, si tiene dos pruebas de hipótesis. La hipótesis nula es que la varianza es homogénea y la P es mayor a 0.05. Y la hipótesis alterna es que las varianzas son heterogéneas y la P es cuando es menor a 0.05. Ok. Entonces, es la prueba de Levin. Ajá, ok. Entonces, si mi valor de P es mayor a 0.05, entonces asumo que las varianzas son. Homogéneas. Ajá. Y si mi valor de P es menor a 0.05, entonces asumo que son heterogéneas. Es igual hablar de varianzas homogéneas o de homocedasticidad. Lo van a encontrar de las dos formas y son similares. Ajá, son sinónimos. Homocedasticidad y heterocedasticidad. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos tipos de varianza? ¿Qué sucede con el error estandarizado cuando las varianzas son heterogéneas? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el error? Adelante, Dulce. ¿Rechazas o aceptas la hipótesis nula? ¿Ok? Pero además, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, cuando las varianzas son heterogéneas, el error de la diferencia de medias es mayor y esto tendrá una implicación al final en la significancia estadística. Entonces, vamos a ver cómo se comportan. Listo. Okay. Dulce, adelante. No, perdón, doctora, quería bajar la mano. Ah, ok, perfecto. Laura. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que no lo entendí.
perdón. Ok, en cuanto a las varianzas, Ajá, sí. ok. Las varianzas son importantes porque existen dos tipos de TED Student, Laura. Hay un tipo de TED Student que considera que las varianzas son homogéneas, como en el caso B. Es decir, el efecto de la maniobra es similar en ambos grupos. La dispersión de los datos a partir de la media es similar. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en esta figura D? En esta figura, uno de los dos grupos, el tratamiento A, tiene una mayor dispersión de los datos y por lo tanto hay una mayor varianza. Mientras que en el medicamento B, la varianza y la dispersión de los datos es más estrecha. El efecto del medicamento, aquí si fuera un medicamento podríamos decir que es más homogéneo, es menos variable, mientras que en la figura naranja el efecto es más variable. Por lo tanto, tú no tendrías esa seguridad de cómo se va a comportar tu paciente, cuál va a ser la reacción ante el medicamento. Podría ser que tu paciente tenga hipotensión o bien que no alcance el control hipertensivo. Entonces, la varianza es importante porque en este primer ejemplo hay una fórmula, que es la que vamos a ver a continuación, y hay un pequeño ajuste en la figura D. Entonces, es un pequeñísimo ajuste en TED Student cuando las varianzas son heterogéneas. ¿Por qué? Porque aumenta el error. Y aumenta entonces la probabilidad de cometer un error tipo 1. En el ejemplo B, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es lo que está señalado en verde, es menor al 5%. Pero en D, seguramente este error es mayor. Entonces, por eso es que se hace ese ajuste. No sé si me expliqué, Laura. Ya entendí dónde se ve el error. Gracias. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver la fórmula. Recuérdenme en qué consiste la fórmula, en términos sencillos. Es la magnitud de de la diferencia de las medias, o sea, la diferencia que hay entre la media de un grupo y la media de otro grupo, entre el error estándar de la varianza, que es el numerito que nos da, ese número, digo, yo no sabía, bueno, no lo sabía antes, pero no se calcula, ese número nos los da SPSS. Así es. Entonces ya hacemos esta división y ahí es donde lo que veíamos, ¿no? Que si el valor es más de 1.96 o 2.1 o 2 para fines prácticos, la T es significativa, la T de student es significativa o no. Exacto. Ok, gracias, Efraín. Ahora, dicho también de otra manera, esta diferencia de medias es la magnitud del efecto del medicamento, de la maniobra, qué tanto funciona la maniobra. Y en el denominador, lo que tenemos es la variabilidad de este efecto que se debe a cualquier otra causa que no sea el medicamento. Puede ser la edad, puede ser el sexo, los antecedentes heredofamiliares, el estado nutricional, cualquier otra variable que puede estar impactando en el efecto, en esta diferencia y que no se atribuya al efecto del fármaco. Es por eso que entre mayor sea el error, menos probabilidad hay de que nosotros tengamos un resultado estadísticamente significativo. De aquí la importancia de siempre verificar el tipo de varianza, porque va a haber un pequeño ajuste en el error y esto al final, bueno, pues puede cambiar la significancia estadística. Entonces, si las varianzas son heterogéneas, nosotros esperaríamos que este error sea mayor y por lo tanto, pues a lo mejor el valor de TED Student va a disminuir un poquito. No hay tanto problema si el valor de la significancia está muy alejado del 0.05, pero si está cercano a 0.05, 0.04, 0.045, bueno, probablemente ahí sí se va a reflejar ese impacto. Entonces, esta es la importancia que tiene siempre evaluar el tipo de varianza. Ahora, este ejemplo, ¿lo recuerdan? Creo que aquí nos quedamos. Ajá. Cuando ustedes calculan el tamaño del efecto, cuando están evaluando cuántos sujetos tienen que incluir, ¿qué es lo que toman en cuenta en una fórmula de diferencia de medias? ¿Se acuerdan?
Para el cálculo de tamaño de muestra, doctora, Sí, pues es la media de los dos grupos o la diferencia entre las dos medias con pues nada más, y el error eh, sí, nada más. ok. Carlos, ¿qué más, aparte de la diferencia de medias, tenemos que considerar? Bueno, la diferencia de medias nos da la parte del tamaño del efecto, la significancia que uno le quiera dar del 95%, la potencia, generalmente es de 80%, y la razón de expuestos no expuestos que uno quiera utilizar. Ok, perfecto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en OpenEpi para que esto les quede claro y para que recuerden ustedes cómo podrían mostrar los resultados de una fórmula de diferencia de medias. Nancy, adelante. También debemos considerar la desviación estándar. Por supuesto. Ahorita vamos a ver el impacto. Entonces, aquí tenemos, vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a ver, para hacer este ejemplo, ¿cuántos pacientes se requerirían? Entonces, vamos. ¿Alguno de ustedes va a utilizar la fórmula de diferencia de medias? Yo. Ok, ahorita hacemos un ejercicio. Listo. Entonces, los datos que nos pide son el intervalo de confianza al 95%. ¿Esto qué significa? Este intervalo de confianza al 95% para el tamaño de muestra. Ese es el 1 menos alfa. Ah, perdón. Adelante, Uno Denis. menos. Bueno, la Ajá. significancia estadística del estudio. Perfecto. Nancy, ¿qué más representa este intervalo de confianza? Es la vez pasada mencionaba, ¿no? Como permiso de error que nos damos, que es de 5%. Entonces, en palabras muy sencillas, quiere decir que si yo repitiera 100 veces ese estudio, 95 veces me tendría que salir un resultado que se encuentra en el intervalo que ya nos arrojará. Y 5 veces no se van a encontrar en ese rango, ¿no? Entonces, es como esto, ¿qué tan exacto puedo ser en los resultados? Exacto. Bien, Nancy. Entonces, tiene dos significados. Uno, ya nos dijo Nancy, el primero es la probabilidad que yo tengo de cometer un error tipo 1. Ajá. Yo me voy a permitir un error de 5%. Entonces, el intervalo de confianza al 95% me permitiría un error de 5%. Y este es el valor de P, la probabilidad que yo tengo de cometer un error tipo 1. Pero también cuando estamos hablando del intervalo de confianza de la media, pues ya no los dijo Nancy, son dos valores en los cuales voy a encontrar la medición que estoy buscando. Si es la media, pues la media. Si yo tuviera que replicar el estudio. Esto por la variación en el tamaño de la muestra y muestras repetidas. Victoria. No, solo iba a mencionar que se refería que únicamente el 5% se va a deber al azar en cuanto a los resultados. Perfecto. Aquí ustedes lo pueden ir ajustando. Lo que en general nos permitimos es un error de 5%, pero si ustedes quieren ser más precisos, pues pueden incrementar ese intervalo de confianza a 99%, 97%. Por supuesto que eso va a incrementar el tamaño de muestra. Ahora, la potencia. ¿A qué se refiere la potencia estadística? Fabián. Es así que es la probabilidad de observar una verdadera diferencia, ¿no? Ese es el poder del que le damos a la muestra o que necesita la muestra para que podamos observar una verdadera diferencia. Ok. Ajá. Esto equivaldría a un error beta de 20%. Entonces, la probabilidad de tener un error tipo 2. Después, ¿quién me explica a qué se refiere esto? Razón del tamaño de la muestra, grupo 1 y 2. Es la relación que hay entre la diferencia entre un grupo y otro. Por ejemplo, puedes decir 2 a 1. Ok. Sí,
¿Qué más? Carlos. Bueno, generalmente lo que entendí es cuán más probable es que un grupo tenga un desenlace que el otro, y eso se obtiene de nuestra observación del fenómeno. Ok. ¿Esto ya quedó claro con lo que nos dijeron Dulce y Carlos? En general, ¿qué esperaríamos? Vamos a tener aquí un tamaño de muestra, que imaginemos que es de 100. Si fuera 100 participantes al final, si tuviéramos 100 participantes, esperaríamos, si dejamos la razón 1 a 1, 50 participantes en cada uno de los grupos. Pero, ¿qué sucede? De acuerdo a lo que ya, a la observación del fenómeno, como dijo Carlos. ¿Qué pasaría si de pronto nuestra maniobra fuera estado nutricional y tuviéramos índice de masa corporal normal versus obesidad y sobrepeso? ¿Qué va a ser más frecuente que nosotros encontremos? Sobrepeso y obesidad. ¿Ok? Entonces, ahí tendría que cambiar la relación 2 a 1. De esos, a lo mejor ahora se incrementa el tamaño de muestra, yo voy a requerir 120 participantes y voy a tener más pacientes expuestos a sobrepeso y obesidad que en un índice de masa corporal normal. Entonces, esto de acuerdo a qué tan frecuente es o no su exposición. Si estuviéramos hablando a lo mejor de apego terapéutico, pues a lo mejor lo más probable es que no haya apego terapéutico. Entonces tendríamos más participantes en el grupo que no tiene apego respecto al que tiene apego. Esto impacta en el tamaño de la muestra. Entonces, al final, ¿qué pasaría? Si ustedes no prestan atención a este apartado, sí, tienen 100 participantes, pero de los 100 participantes solo 5 están en un grupo y 95 en otro, o 20 en uno y 80 en otro. Cuando ustedes están calculando los intervalos de confianza o cuando están calculando si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, bueno, pues lo más probable es que sean varianzas heterogéneas y que si calculan sus medidas de asociación, OR, riesgo relativo, tengan intervalos muy amplios. ¿Por qué? Porque falta tamaño de muestra en uno de los grupos. Pueden encontrar un artículo donde tienen un OR de 3 con un intervalo que va de 1 hasta 400. Esto por tamaño de muestra. Entonces, esto es importante que lo consideren. ¿De qué? De cómo se comporta la prevalencia o la frecuencia de exposición a cada uno de sus factores de riesgo. Nancy. ¿Cómo sé? O sea, ya lo mencionas, ¿no? Que por estos datos que tomamos de la literatura, que serían, entiendo, prevalencia o incidencia, pero ¿cómo, o sea, cómo sé cuánto, no sé cómo explicarlo, o sea, cómo sé al final cómo ponerle aquí, si va a ser 2 a 1, o porque a lo mejor en este ejemplo de obesidad, no sé, yo encuentro que el 80% de la población tiene obesidad. Ajá. ¿No? Y entonces asumiría que el 20% no. Y ahí como, no sé si me estoy dando a entender. 4 a igual. 1. Ahí sería 4 a 1. Ah, ok, o sea, solo se hace así como esa regla matemática de, ¿Ah, sí? Pues si son 20 los que no tienen y son 80, pues son 4 a 1. Sí, así de simple. Así es, Nancy. Y esto lo toman en cuenta o de la literatura, pero también puede variar mucho en cada uno de los hospitales o donde van a hacer esta recolección de sus participantes. Entonces, ahí lo que podrían hacer es ustedes recurrir al censo, a la información que se tiene en archivo, la información que tiene epidemiología, para evaluar con qué frecuencia se da esa exposición a cada una de las maniobras. Está mucho más sencillo si es un ensayo clínico y decir que la relación es 1 a 1, pero cuando son estudios observacionales no siempre ocurre y al final impacta en el tamaño de muestra, en los intervalos de confianza y en el poder estadístico. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. En el ejemplo que estábamos viendo, la diferencia en un grupo eran, estábamos evaluando la fuerza de acuerdo a 2 tipos diferentes de férula. El grupo 1 tiene una media de 10.1 con una desviación estándar de 3.7. El grupo 2
tiene una desviación estándar, una media de 5.4 con una desviación estándar de 3.9. En este ejemplo se utilizaron solo 10 participantes. Si ustedes quisieran evaluar la diferencia de medias con una desviación estándar de 3.7 o 3.9, requerirían 22 participantes. Aquí, como dejamos la relación 1 a 1, requeriríamos 11 participantes en cada uno de los grupos. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto la dispersión de los datos es mayor? ¿Qué pasaría con el tamaño de muestra? ¿Requeriría más o menos tamaño de muestra? Más tamaño de muestra, doctora. Incrementa. Ok. Entonces, vamos ahora. Imaginemos que la desviación estándar es de 10 para cada uno de los grupos. De requerir solo 22 participantes, ahora mi tamaño de muestra aumenta a 144. Por eso es tan importante que ustedes lo consideren y que evalúen la desviación estándar. A veces solo pensamos en el tamaño del efecto y no prestamos tanta atención a esta diferencia en las desviaciones estándar. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos al mismo ejemplo. Entonces, en un grupo teníamos una desviación estándar de 3.7. Pero, ¿qué pasa si en este grupo yo tengo una desviación estándar quizá de 7? ¿Qué va a pasar con el tamaño de muestra? ¿Aumentaría respecto al primero que hicimos? Respecto al primero, yo creo que sí, pero con respecto al segundo no lo sé, doctora. Ok, vamos a hacerlo. Aumenta un poquito. Entonces, vean, esto, Laura, tendría que ver con lo que nos preguntabas, con lo que me preguntabas hace ratito. ¿Cuál es la importancia de evaluar la varianza? Es la misma diferencia del tamaño del efecto. En uno de los grupos se conservó la misma desviación estándar, solo cambió en el otro. Entonces, vean cómo al ser una varianza heterogénea, también se incrementa el tamaño de muestra. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Esta información, acuérdense, que sale de la literatura. Tendrán ustedes que considerar, puede ser que encuentren 3 artículos, donde a lo mejor uno muestre una diferencia de 5, uno muestre una diferencia de 10 y de 15. ¿Con cuál se quedarían? ¿Con el que muestra más diferencia o menos diferencia? De más diferencia. Porque requeriría menos tamaño de muestra. Pero aguas, yo les sugiero que si tienen 3 artículos, evalúen aquel que se encuentra a la mitad. Ni se vayan por el que da menor tamaño de muestra, ni aquel que da mayor tamaño de muestra. Entonces, quédense con uno intermedio o con aquel cuya población sea más parecida a la que ustedes quieren evaluar. Esa sería mi sugerencia. Nunca opten por los extremos. La primera vez que yo hice esto, me faltó tamaño de muestra, porque me quedé con el artículo que tenía más diferencia. Y bueno, cuando ya después pude analizar un poco más los sesgos del artículo, pues con razón no se comportaba como el resto de los artículos. Entonces, al final mi tamaño de muestra no fue suficiente. Entonces, esto es importante que lo consideren. Dulce. Sí, doctora, gracias. Tengo una pregunta respecto a desviación estándar. Yo tuve problema justo porque no encontré un artículo como el que yo quiero hacer, pero de un artículo sí pude obtener pues las pacientes para sacar el tamaño de muestra. Mi desviación estándar saldría de ordenar a los resultados que arrojaron, poner la media y ver en qué punto se encuentran el 95% de mis pacientes. ¿O no? Más bien, Dulce, saldría de que tú evalúes cómo se comportan los datos alrededor de la media. Por ejemplo, si tú tuvieras 20 participantes, que evalúes cuál es el valor que tuvo cada uno de los participantes y de pronto que pudieras graficarlo en un histograma de frecuencias para que veas qué tanto se están dispersando y eso te va a ayudar a decidir de cuánto es. Ok, pero entonces sí puedo sacarlo yo manualmente así. ¿Qué necesita Dulce para calcular el valor de la desviación estándar? ¿Se acuerdan?
¿Algunos Sí, se sí. acuerdan? O sea, tengo la media, por ejemplo, ¿no? Y estoy viendo las tablas de los... Ok, no, a ver. Requerirías ¿La tener varianza? No. el valor de cada uno de los participantes. Entonces, si son 20 participantes, bueno, pues está muy sencillo. A lo mejor sí te incluyen el valor de cada participante. Entonces, requieres el valor de cada participante y la media y el tamaño de la muestra. Creo que tengo en mente un artículo que te puede servir. Ok. En un ratito te lo comparto. Entonces, esto es lo que ustedes requerirían. ¿Cuál es el valor que cada uno de los sujetos tiene y cuál es la media? Bueno, que ustedes la pueden calcular solamente identificando de cuánto es la N, sumar, hacer la sumatoria y dividirlo entre el total de la población. Entonces, para que tú la pudieras calcular, Dulce, en el artículo tendrían que darte esta información. Ok, doctora, gracias. Es que justo para el CIP usé uno, pero acabo de encontrar otro artículo que sí me da estos valores y creo que me podría dar más, Ok. más certeza, o no sé cómo decir. Si tienes en el otro artículo la información para calcularlo, si no te la dan, eso sería lo ideal, que utilizaras ese segundo artículo. Hay un artículo de los primeros que se estaban publicando en el preprint de hidroxicloroquina y acitromicina, donde los autores comparten la base de datos. Les voy a dar el artículo. Si en algún ratito de ocio, en un tiempo libre donde no puedan dormir y quieran hacer algún ejercicio, les va a ser de utilidad. Y sí, comparten toda la información, pero eran solo 36 participantes. Si tuvieran 1000 participantes, 100, 200, bueno, pues lo más fácil es que ya los autores les den el cálculo. Entonces, solo en estas condiciones o cuando tienen bien poquitos pacientes, pues es que les dan toda la información para calcular. Si no, no lo van a encontrar. Ahora, vamos, creo que aquí nos quedamos justo la semana pasada. Entonces, cuando ustedes calculan su TED Student, entonces este es el resultado que nos arroja SPSS, tienen que considerar en el numerador la diferencia de medias, que para este ejemplo fue 4.6, entre la diferencia del error, que es 1.7. Esto nos da un valor de T de 2.7. Si ustedes tuvieran que utilizar las tablas de valores críticos que vienen en la parte de atrás de los libros, tendrían que encontrar para ese tamaño de muestra cuál es el valor crítico. Entonces tenemos en general un valor crítico cuando el tamaño de muestra es mayor de 120 participantes, que es 1.96, que es el que habíamos utilizado para calcular el intervalo de confianza, que es el que se asocia a un 95% de precisión. Ahora, el área que está aquí es la curva normal, implicaría el contener al 100% de la población. Por lo tanto, equivale a un área de 1. Estos valores críticos, lo que nos marcan aquí, si fuera 2.1 o 1.96, entre estos valores más y menos se encontraría el valor de rechazo de la hipótesis nula, más bien el área en la que no se va a rechazar la hipótesis nula. Si ustedes encontraran un valor aquí entre -2 y +2, aquí esta es el área donde no se va a rechazar la hipótesis nula. Solo si excede esos valores, si es mayor el valor a esto, entonces esto en verde es el área de rechazo. Entonces, si tienen un valor de T, entre más grande sea y entre más se aleje, bueno, pues más significativo va a ser, menos va a ser la probabilidad de cometer un error tipo 1 y asumir una diferencia donde no la hay. Entonces, bueno, el programa ya nos lo da. Simplemente, si en algún momento les dan un valor de T, que ustedes sepan que entre más grande sea este valor, pues significa que el tamaño del efecto es mayor. Y por lo tanto, esta diferencia va a ser significativa. No saben de cuánto va a ser el valor de P, pero lo que sí saben es que es estadísticamente significativo y que ese valor se va a encontrar en esta área verde, que es el área
donde ustedes van a poder rechazar su hipótesis. Su hipótesis nula. Y entonces, por lo tanto, asumen que hay diferencia. Ahora, vean, no me acuerdo si revisamos este ejemplo, ¿se acuerdan? Intervalos de confianza. ¿Se acuerdan si lo revisamos? No, ese ya no lo revisamos. Ok. Ahora, ustedes tienen dos opciones. Una, la primera opción, lo que habíamos visto hasta ahorita, es evaluar la diferencia de medias. Entonces, se muestra la diferencia de medias y a partir de esto se obtiene el valor de T y sabemos si esta diferencia es o no significativa. Pero después viene un concepto que es el intervalo de confianza de la diferencia de medias. ¿Qué significa esto? Pues justo es los dos extremos de este 95%, y eso es importante porque incluso sin saber el valor de la P, podríamos inferir si la T es significativa o no. Si cruza por el 0, es decir, si tiene valores negativos y valores positivos, pues no es una prueba que sea significativa o no tendría significancia esta prueba T, incluso sin saber la P previamente. Ok. Ahora, la diferencia de medias en estos grupos es de 5, bueno, 4.6. Entonces, la nueva férula siempre, esperaríamos que siempre diera mayor fuerza en todos los participantes. Entonces, esta diferencia es de 4.6, pero cuando analizamos el intervalo de confianza, algunos pacientes les mejora la fuerza solo una unidad y en otros participantes hasta 8. Entonces, bueno, pues es significativo si no atraviesa el 0. Pero, ¿qué pasa en este ejemplo? ¿Para qué nos sirve también el intervalo de confianza? Para evaluar la relevancia clínica que tiene una maniobra. Entonces, en este ejemplo, se quiere evaluar el tiempo de sedentarismo. En niños en un grupo tiene parálisis cerebral infantil, el otro grupo no tiene parálisis cerebral infantil. Vean la diferencia de medias. 3.6. El valor de T es de 2.5. Si tuviéramos solo el valor de T, ¿ustedes podrían decir que es significativa o no la diferencia? Sí. Ok. Porque es mayor a 2. Exacto. No sé de cuánto es el valor de P, pero sé que es menor a 0.05. Cuando nosotros revisamos un artículo, entonces la información que nosotros plasmamos es la media y el intervalo de confianza. Perdón, la media puede ser el intervalo de confianza, puede ser la desviación estándar, que es lo más común. También pueden encontrar ustedes el error estandarizado, cualquiera de las medidas de dispersión. Lo más común es la media y desviación estándar. ¿Qué pasa si analizamos estos tiempos cuantitativamente? El grupo con parálisis cerebral tiene 47.5. El grupo sin parálisis cerebral, 43.9. ¿Qué opinan de estos resultados? De esa magnitud de la diferencia. ¿Es significativo? ¿No es significativo? Bueno, estadísticamente ya vimos que sí es, pero clínicamente, ¿tendría algún impacto? Poco. ¿Por qué, Victoria? Porque los valores son similares. O sea, estadísticamente vemos que P es 0.02 y es estadísticamente significativo, pero en cuanto a valor, o sea, es 43 y 47. 3 minutos. Muy bien, Victoria. 3 minutos, en realidad, clínicamente no estaría haciendo mayor diferencia. Ahora imaginen que este resultado se parezca o sea de un fármaco en un ensayo clínico, que tal vez lo que esté comparando es la duración de la enfermedad y fueran 3 minutos de diferencia o fueran 3 horas de diferencia. Pero si prestamos atención solo al resumen que hacen los investigadores, bueno, pues ahí diríamos que, sí, la diferencia es significativa, es a favor de un grupo contra el otro, pero al final, pues si la diferencia es solo de 3 horas, ¿qué tanto valdría la pena? Entonces, es importante que lo consideren. Efraín. Sí, además hay un grupo de personas que solo se modificó 0.7
O sea, 0.7 minutos, 0.7 horas, no digo, dependiendo de la medida. Entonces, eso no es clínicamente relevante, me parece. Exacto. Entonces, ¿ya vieron esta parte? Entonces, la diferencia, la media es 3.6 entre los dos grupos, pero puede ir de 0.7 minutos hasta 7 minutos. Entonces, aquí en este intervalo voy a encontrar con una precisión del 95% esta diferencia de medias. Entonces, 0.7 minutos a 7.1, pues aquí lo más probable es que el tamaño de la muestra sea pequeño, pero además con este intervalo de confianza, ¿ustedes apostarían por esta diferencia como clínicamente significativa? Entonces, en la mayoría de los artículos, pues lo que nos ponen es el valor de la media y la desviación estándar. Pero, pues últimamente se está dejando un poco de lado al valor solo de la TD Student para prestarle mayor importancia al intervalo de confianza de la media. Esto da más información. Entonces, si en algún momento ustedes tuvieran que, van a publicar, estoy segura que así será, van a publicar su artículo, ¿cómo lo representarían? Les voy a poner un ejemplo, porque esto es importante, que ustedes sepan las maneras en las que pueden encontrar representada una TD Student. Entonces ya vimos cómo se ve en SPSS, pero también necesitamos saber cómo lo representaríamos, porque esa va a ser su siguiente tarea. Van a hacer, a partir de su base ficticia, tenían 10 participantes, ahora van a meterle a los que faltan para completar 50 y van a hacer una pregunta de investigación de esa base que deba ser respondida con TD Student. Entonces van a poner todos los pasos en SPSS, qué significa, una conclusión, pero además me van a mostrar cómo quedaría plasmado su resultado en un artículo. Entonces, les pongo este ejemplo. Aquí lo que se quería, bueno, en este cuadro que vamos a evaluar, son características clínicas o algunas de laboratorio entre pacientes con diagnóstico de tromboembolia pulmonar en comparación con aquellos que no tenían el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Ahora, vean la manera como ellos reportan la información. Este me gustó porque se basa en intervalos de confianza. Sí, nos muestra la media y la desviación estándar, pero también nos muestra los intervalos de confianza. Entonces, vamos a ver esta tabla. Entonces, se está contrastando la diferencia, estas diferencias clínicas entre los pacientes con tromboembolia pulmonar y sin tromboembolia pulmonar. ¿Qué podemos observar? Los grupos son de diferente tamaño. Aquí, ¿en cuánto quedaría? Si nosotros quisiéramos hacer una fórmula de diferencia de medias, ¿cómo quedaría su relación? Si esta fuera nuestra exposición. Como 5-1, 6-1. Ok, exacto. Ahora, vamos a este primer ejemplo. Les están diciendo, bueno, la primera variable es edad con desviación estándar. Entonces está la media y la desviación estándar. Aquí ya no se les está poniendo el valor de P. Está el intervalo de confianza. A partir de aquí, ¿qué podrían decirme de la variable edad? ¿Es estadísticamente significativa esta diferencia o no? De acuerdo al intervalo de confianza. ¿Qué opinan? Sí sería significativamente, sí tendría significancia estadística. Ok. ¿Para Porque, todos estaría claro? ¿Sí? Sí. Ok. Segurísimos. Ok. Entonces, bien. Ahora sí, Efraín. ¿Por qué? Porque no atraviesa la unidad, todos los valores están por encima del 1, mejor dicho, del 0. Y pues por eso yo diría. Por arriba del 0. Acuérdense que cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, el intervalo de confianza por el que no debe atravesar
es el 0. Entonces, es el valor de no significancia, el 0 en variables cuantitativas. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Si tienen 2 pacientes y tienen a lo mejor solo un reactivo o algo para hacer el diagnóstico, ¿a quién se lo harían? Bueno, pues al paciente que tiene una mayor edad. Es más probable que ese paciente tenga por la edad diagnóstico de tromboembolia pulmonar. La diferencia es de 7 años, con una media que va de, una diferencia de medias que va de 4.1 hasta 9.9. Pero, ¿qué opinan? ¿Ustedes consideran que la frecuencia respiratoria es un factor que me ayude a hacer el diagnóstico? ¿Hay diferencia entre los pacientes que tienen y los que no tienen tromboembolia pulmonar? ¿Fabián? Pues pareciera primero que por la diferencia es la frecuencia respiratoria, la tasa de frecuencia respiratoria, y primero por la diferencia es una, ¿no? Entonces, clínicamente no parece eso significativo. Y además el intervalo de confianza, pues aquí tiene un menos 0.1 a 2.1, entonces tiene un valor negativo, entonces tampoco. Claro, entonces una diferencia en un movimiento respiratorio en un minuto, pues no está haciendo la diferencia. Y este resultado negativo implicaría que de pronto, para algunos pacientes, la frecuencia respiratoria es menor y para otros es mayor. Entonces, si esto se comporta de esta manera, pues es algo que no tiene efecto. Ahora, ¿qué opinan de esta diferencia, del índice de choque? ¿Efraín? Está invertido, ¿no? Porque tenemos que restar menos 0.74, digo, 0.74 menos 0.69, entonces el 0.05 debería de ser positivo. Entonces cambia el valor de digo, la interpretación, porque pues sí sería significativo. Ok, entonces aquí hay un error, el artículo tiene un error. Fabián. Fue error. Antes de que... ¿Mande? No, digo, el índice de choque, pues es una medida para tratar de estimar qué paciente tiene un compromiso hemodinámico. A mayor el valor, mayor probabilidad. Se ha puesto en otras condiciones, y se ha buscado obviamente en esta cuestión como tromboembolia pulmonar, porque también puede tener compromiso hemodinámico. La verdad es que aquí la diferencia de medias es que los que tienen negativo pareciera que tienen un menor índice de choque normal, pero es como clínicamente va a ser muy complicado ver una diferencia de 0.05, ¿no? Negativo. Aunque esto pareciera que es estadísticamente significativo. Entonces, es estadísticamente significativo, pero clínicamente sería complicado que podamos discernir una diferencia de 0.05 en el índice de choque para poder evaluar un paciente con tromboembolia pulmonar. Claro, esta variable tal vez lo mejor sería analizarla de forma cualitativa o como variable ordinal y evaluar frecuencias y porcentajes para cada uno de los grupos de acuerdo a los puntos de corte ya establecidos. Esto va a ser muy difícil y hay un error. ¿Por qué? La diferencia de medias es el grupo 1 menos el grupo 2. Los 0.74 menos 0.69 es más 0.05. ¿Cómo pueden observar este error? Bueno, pues simplemente al hacer la resta, pero además, cuando ustedes observan el intervalo de confianza, la diferencia de medias siempre debe estar contenida en el intervalo de confianza. Si esto no ocurre, implica que hay un error. Ahí, o pusieron sus grupos al revés, o algo hicieron, pero hay un error. Siempre esta media tiene que estar contenida en el intervalo de confianza. Entonces, aquí no está contenida. Entonces, aquí el error es el signo. Entonces, más 0.05. Entonces, entre 0.01 y 0.09 ya estaría el 0.05. Entonces, este es un error. Entonces, en los artículos, pues habrá 2 opciones o 3 opciones. Uno es que ustedes coloquen la media y la desviación estándar, pero siempre tienen ustedes que señalar cuál es su medida de dispersión. Entonces, aquí están especificando qué es la media y la desviación estándar. Puede ser que en algún artículo les pongan el error estandarizado.
o puede ser que les pongan el intervalo de confianza. Entonces, es importante que cuando ustedes hagan su tabla de resultados, pues se lea y se entienda por sí misma. Eso lo tendrían ustedes que siempre especificar y verificar. Hasta aquí. ¿Dudas de cómo interpretamos los intervalos de confianza? ¿No? Ok, bueno, ya vieron otra manera en que ustedes podrían mostrar una TED Student. Ahora vamos ¿Qué a... sería lo más recomendable? Veo que a veces hasta aparecen los dos, el intervalo y la P, y escuché a alguien comentar, pues es un pleonasmo, no sé, o sea, ¿cuál sería la mejor manera de reportarlo? Tienen ustedes que hacer tablas parsimónicas. Menos es más. Tienen que hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, en las revistas de pronto les cuentan todas las palabras, incluidas las tablas. Entonces, si ustedes quieren disminuir el espacio, bueno, lo que yo les sugeriría es media, desviación estándar y el intervalo de confianza. Y en el apartado de resultados, pues ahí señalan qué variables muestran significancia, o en el apartado de discusión. Okay. Para que no sean redundantes. Lo mismo cuando están utilizando alguna medida de asociación, pues ya no necesitan esa columna del valor de P. A mí en lo personal, bueno, o cuando a lo mejor si recuerdo qué pasaba conmigo hace 7 años que leía un artículo, pues tal vez si pongo el valor de P y si lo pongo al inicio, el lector lo que va a hacer es que se guíe por el valor de P y diga, bueno, la diferencia es significativa, pero pues eso le quita un poco el análisis clínico y la importancia clínica, porque entonces ya solo estoy viendo el valor de P, digo que hay diferencias, pero ustedes están viendo que esta diferencia es de 0.05 en el índice de choque. Entonces, en realidad, clínicamente, ¿qué tanto impacto tiene? Entonces, por eso a mí no me gusta. A mí me gusta. Y si lo pongo, bueno, pues será hasta el final. Y una vez que mostré primero la diferencia de medias, porque si empiezo con el valor de P, bueno, pues ahí se quedan. Muchos se quedarían hasta ahí en el análisis. Entonces, bueno, eso es en lo personal cómo yo me acoplo, ¿no? Pero dependerá de ustedes. Victoria. Y puede ser al revés, es decir, que no sea estadísticamente significativo, pero que clínicamente sí haya un cambio. Sí, pero ¿en qué condición podría ocurrir esto? Podría ser que ustedes estén viendo que la frecuencia del desenlace en los expuestos es mayor, pero que estadísticamente tengan un valor de P no significativo. ¿Esto a qué se puede deber? Probablemente se deba a tamaño de muestra. Lo que está faltando es poder estadístico. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que decir es que hay una tendencia, la tendencia no es significativa, pero probablemente sea por poder estadístico. Entonces, cuando ustedes están trabajando con resultados o están haciendo el análisis de resultados secundarios, exploratorios, no para el objetivo principal, esto puede ocurrir, porque el tamaño de muestra se calcula para un desenlace principal, para un objetivo primario, y si nos dispersamos un poco en los desenlaces secundarios, pues a lo mejor no alcanza la diferencia significativa. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra no era suficiente para ese desenlace. Eso es lo que generalmente ocurre. Ok, gracias. Si estuvieran, por ejemplo, esto mismo analizándolo en términos de ORs, a lo mejor encuentran que el OR es de 3. El intervalo de confianza se queda en 0.97 y se va el superior a 5. Entonces, como ven ustedes, el intervalo inferior está muy, muy cercano al 1, es inferior, pero ahí hay una tendencia al riesgo. Entonces, cuando esto les suceda, y para ustedes la diferencia clínicamente es importante, piensen en poder estadístico, que a lo mejor lo que faltó fue poder estadístico y tamaño de muestra. Ok. Ahora, Gracias. de nada. Vamos a esta diapositiva. Ya casi vamos a terminar con TED Student. Nada más vamos a recordar
algunos aspectos y vamos a pasar a hacer un ejemplo de TED Student, pero ahora para muestras relacionadas. Este ejemplo es muy sencillo, es un ejemplo bobo, pero que nos ayuda a entender TED Student. Con esta diapositiva, en 5 segundos, lo que es un grupo de pacientes con diabetes tipo 2, con cumplimiento y sin cumplimiento terapéutico. En el grupo sin cumplimiento se tiene una media de 148, en el grupo con cumplimiento de 128. La diferencia, ¿ustedes consideran que es significativa o no? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién dice yo? ¿Qué opinan? ¿Es significativa o no es significativa? Si solo les mostrara sin mayor información la media, desviación estándar y el error. Fabián, adelante. No, ya no, ya no. Clínicamente creo que no, pero estadísticamente. Ajá. No voy a mentir. No sé. Ok. Nancy. A ver si entendí bien, Ivonne. Entre más grande, a ver si lo entendí, ¿eh? Entre más grande es la diferencia de medias, podemos asumir que la P es significativa. Así es, Nancy. ¿Sí? Bien. Entonces, esta diferencia es de 19.65 y pues yo podría pensar que sí es significativo. Exacto. Bien, Nancy. Es correcto. Ahora, vamos a hacerlo también tomando en cuenta, entonces, uno es la diferencia del efecto. Son 19 miligramos por decilitro de glucosa, que aquí, estadísticamente, ya nos dijo Nancy, seguramente sí es significativo. Clínicamente, dice Fabián, bueno, no sé clínicamente qué tanta importancia tenga. Tendrá impacto a partir de qué valor de glucosa se empiecen a observar mayor riesgo de complicaciones. Entonces, son dos elementos que son diferentes y siempre tienen que considerarlo. Ahora, otro elemento, si nos lo dieran, entonces tenemos la media y el error estándar. Entonces, ya hasta ahorita estamos diciendo que sí hay diferencia. Esto, ahora imaginen que lo van a hacer en sus resultados. Entonces, a simple vista, ustedes van a saber si hay diferencias o no hay diferencias con sus propios resultados. Y además son los expertos en el tema. Entonces, desde que están analizando los resultados, saben cómo se van a comportar y cuál va a ser su resultado esperado. Ahora, en el primer grupo tenemos una media de 148. En el siguiente, 128. Ajá. Otra manera de evaluarlo es considerando el intervalo de confianza de la media. Ajá. Entonces, tenemos el error estándar, que es 4.5. ¿Entre qué parámetros voy a encontrar este intervalo de confianza al 95% de la media? Más o menos 2 desviaciones estándar. No, acuérdense que es el intervalo de confianza de la media. Es la media más menos zeta de alfa por el error estándar. Entonces, es 1.96 por el error estandarizado. Entonces, sería 4.5 por 1.96. ¿Cuánto les da? 8.8. 148 menos 8.8. Ivonne, perdona. Sí, adelante, Nancy. ¿Podrías repetirlo nuevamente, por favor? Ajá. Esta diferencia podemos evaluar si es significativa o no, considerando también el intervalo de confianza de las medias entre los grupos. Entonces, la fórmula es media más menos 1.96 por el error estándar. Aquí, entre estos parámetros, voy a encontrar con una precisión del 95% esta diferencia de medias. ¿Sale?
1.96 es alfa de zeta, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok. Que nos da la precisión al 95%. Ujú. Ahora, 148 menos 8.8, ¿cuánto nos da? 139.2. Ajá, ok, 139.2. ¿Y a dónde se va el intervalo superior? 156.8. Ajá. Ahora, vamos a hacerlo en el siguiente grupo. El límite superior sería 136. Ajá. ¿Y el inferior? 119.2. Ok. Ajá. Ok. Entonces, vean la diferencia entre estos intervalos de confianza. 119 a 136. Y en el siguiente grupo es de 139 a 156. ¿Se tocan estos intervalos? No. Ok. Entonces, Nancy, ¿seguimos diciendo que la diferencia es significativa? Ujú. ¿O no? No, porque ya no se tocan. No se tocan los intervalos. Entonces, si no se tocan, hay diferencia. Ujú. Entonces, se corrobora tu hipótesis, la hipótesis desde el inicio, la que tú dijiste. Si la diferencia de medias es grande, bueno, pues lo más probable es que estos resultados sean significativos. Si contemplamos también el intervalo de confianza, entonces no se tocan los intervalos y tu valor de P es significativo. No sé de cuánto, pero sé que es menor a 0.05. Entonces, tenías razón. A simple vista, nosotros también podemos evaluarlo. Hasta aquí, sin tener que hacer otra cosa, ya sabemos que es significativo. Ujú. Hasta aquí no hemos corrido ninguna TD Student, solo estamos analizando el comportamiento de los intervalos de confianza. Ujú. Doctora, una pregunta. ¿Este intervalo de confianza de la media es útil para algo o sea, en clínica? O sea, ¿lo utilizamos en algo? No sé. ¿O es como más para ver la diferencia ahorita en la TD Student? O sea, pero no clínicamente, ¿no? Es que nunca lo he escuchado, pues, por eso pregunto. No lo utilizamos tanto y quizá por eso no haya estos ejemplos en la clínica. En la clínica lo que utilizamos más son las desviaciones estándar, pero no prestamos tanta importancia al intervalo de confianza, pero utilizamos mucho más frecuente estos datos sobre la desviación estándar. Pero, pues el intervalo de confianza nos da información más precisa. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que yo les sugeriría es que opten siempre por el intervalo de confianza. Nancy, adelante. Me surgió una duda porque estaba viendo las curvas que nos pusiste hace un rato, ¿no? Donde se toca el 5% y donde se tocan más. Y entonces, si las curvas se tocan dentro del 5% de error que nos permitimos, podemos decir que es significativo, pero si las curvas se tocan más allá de este parámetro de error, no es significativo. Entonces, esto no tiene que ver con que si las medias se tocan o no, No. o sí. ¿Esto? Lo de las medias es lo de cajas y bigotes, ¿no? Barras de error. Ok. Barras de error. Y lo que nos estás comentando es la siguiente parte. Esto que tú acabas de comentar, Nancy, tiene que ver con el siguiente punto. Entonces, ahora que calculemos el valor de TD Student, nos vas a confirmar este valor. Entonces, aquí, Nancy, no estamos, en realidad, no estamos haciendo una TD Student, simplemente a simple vista y determinando la diferencia en los intervalos de confianza de las medias de este grupo, determinando si hay o no diferencias, pero es como a simple vista, sin tener todavía que hacer la TD Student. ¿Por qué? Vean esto cómo se vería gráficamente. Me voy a saltar una diapositiva, ahorita me voy a regresar a esa diapositiva. Vean esta diapositiva. ¿Qué pasa? Es la media, es el intervalo de confianza. ¿Qué opinan? Ahí los intervalos, los extremos superiores e inferiores de las dos medias no se tocan o no. Exacto.
no se cruzan. Claro, entonces el valor de glucosa es diferente en los pacientes con cumplimiento y sin cumplimiento. Esto es lo que hicimos mentalmente con este ejercicio. Es lo mismo. Entonces, esta es otra manera en que ustedes podrían mostrar, si quieren contrastar la media de esos dos grupos, lo pueden contrastar con la media, su intervalo de confianza, y ya. Es otra manera. Ahora, vamos a lo que nos decía Nancy. Nancy, ahora sí vamos a tener en esta parte el valor de T, que es justo el que ahora tú tendrías que contrastar con las tablas de valores críticos. Pero nos vamos a ir por partes. Vamos a ir desglosando y detallando cada uno de los componentes. Primero, las varianzas por la prueba de Levin, ¿son homogéneas o heterogéneas? ¿Homogéneas? Heterogéneas. Ok, heterogénea. Entonces, nos vamos a ir al valor de T que se obtiene para varianzas heterogéneas. Entonces, la diferencia de medias es la misma, es 19.6 entre el error estándar. Vean cuál es la diferencia entre el error estándar entre una varianza homogénea y una heterogénea. Es muy poca. Ok. Entonces, pero es mayor este error en las varianzas heterogéneas. Ok. Ahora, si dividimos para sacar el valor de la T, la diferencia de medias, que es 19.6 entre 5.3, nos da un valor de T de 3.6. Ahora sí, Nancy, ¿qué pasaría con este valor? Acuérdense, es 3.6. El tamaño de muestra es mayor a 120. Entonces, si tenemos un valor de 3.6, Nancy, ¿cómo se comportaría aquí? ¿Cómo se comportaría? Ay, espérenme. Creo que es mejor. La tablita. Entonces, espérenme. El valor es de 3.6. Estaría por acá nuestro valor de T. 3.6. ¿Qué pasaría, Nancy? Esta parte sería, ¿cuál? ¿Rechazo o no de la hipótesis nula? No rechazo, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, esta sería el área de no rechazo. Ajá. Esta sería la de no rechazo. Entonces, Nancy, con este valor de T de 3.6, ¿qué diríamos? Que no rechazo la hipótesis nula. Espera. Otra vez. Esta parte es el área donde no la rechazan. Si no la rechazan, ¿cuál es su conclusión? Que se acepta. Y la hipótesis nula es no diferencia. Entonces, esta parte donde ustedes no pueden rechazar, nos hablaría de una no diferencia. Las medias son iguales. Entonces, ¿de qué nos hablaría este valor de 3.6 en el área de rechazo? ¿La rechazo? Pues sí, y acepto la hipótesis alterna, que sí existen diferencias y la P sería menor a 0.05. Ok, rechazo, hipótesis nula. Y asumo diferencia. Esto va a ocurrir siempre que el valor de T sea mayor a los valores del área crítica. Entonces, a mayor valor de T, mayor probabilidad hay de que ese resultado sea estadísticamente significativo. No sé si quedó un poquito más claro, Nancy.
Lo estoy procesando, Ivonne. Ok, Es- acuérdate. es que, Ajá, los valores del área crítica, o sea, son esto que rayaste azul, ¿no? ajá, Esos son los que nos mostraste en una tabla la vez Ujú. pasada. exacto. Sí, ok. Y Déjame. entonces todos esos valores siempre se van a encontrar aquí, que es donde se localiza el 95% de la población. Exacto. Entonces, si esos valores están más chiquitos, si tú encuentras un valor de T de 1.6, caería en esta área de no rechazo. Entonces, lo que dirías es que no hay diferencias. Y si son más O sea, grandes, perdóname, este valor que tienes de menos 2.101 y menos 2.718 son son todavía valores del área crítica. exacto. Aquí por tamaño de muestra era 2.1. Por arriba de 120 participantes, el valor crítico es de 1.96. Ah, sí, ya me acordé. Entonces, mira, Sí. vamos a verlo. Déjenme quitar los dibujos. Ahora, esta es la tabla de valores críticos, Nancy. Entonces, más de 120 participantes, nuestro valor crítico es 1.96. Entonces, para asumir que hay diferencias y poder rechazar tu hipótesis nula, tienes que encontrar un valor mayor a esta cifra, que va variando de acuerdo al tamaño de muestra. Entonces, nosotros tenemos, para este ejemplo, el último que nos salió es 3.6. ¿Qué diríamos? Aquí el valor más chiquito de P que se reporta es este, 0.001. No sé de cuánto sea, pero sé que es menor a 0.001. Más fácil, yo lo veo así. Entre mayor sea el valor de T, más grande es el tamaño del efecto, como en este caso, que el tamaño del efecto era de 19. Entonces, a mayor valor de T, mayor tamaño del efecto. Y por lo tanto, esas diferencias van a ser significativas. Así que yo les sugiero que solo se aprendan 1.96, que ese sea el que esté en su cabeza, porque habitualmente trabajamos con muestras de más de 100 participantes, más de 120, y entonces pues ese sería el parámetro de referencia. Si la T, que el valor de T que se reporta ahí es de más de 1.96, es significativo. Si es menor, no es significativo. No sé si ahora quedó un poquito más claro, Nancy. Sí, muchas gracias. Perfecto. Efraín. Doctora, hace rato, digo, a lo mejor regresándome un par de diapositivas, pero nos mencionó que había algunos artículos donde nos daban la media con el error estándar y nos dijo, para sacar el intervalo de confianza multiplicas el 1.96 por el error estándar, más o menos por el error estándar. Entonces mi duda es si tenemos que tomar en cuenta el número de pacientes con los grados de libertad o para sacar como nuestro intervalo de confianza, o siempre es por 1.96. Para el intervalo de confianza siempre es por 1.96. No importa el tamaño de muestra que tengan. Lo que sí les puedo decir es que si el tamaño de muestra es muy chiquito, su intervalo de confianza va a ser muy amplio. Por el contrario, si tienen un tamaño de muestra de 10,000 participantes, el intervalo va a ser muy estrecho. Ok, entendí. Gracias, doctora. De nada. Listo. Ahora, vamos. Okay. ¿Alguno de ustedes va a tener muestras relacionadas en su proyecto de investigación? ¿Van a utilizar una T pareada? ¿No? ¿Ninguno? Sí, estoy segura. ¿Quién va a hacer corte? ¿Alguno de ustedes va a medir? Bueno, no está aquí Rogelio, pero Rogelio y Nancy pueden tener estas muestras relacionadas. Tienen pacientes a los cuales se les va a dar seguimiento, entonces tienen un valor inicial y pueden tener un valor posterior, aun cuando no sea un ensayo clínico. Les voy a poner un ejemplo.
En esta base de datos, espérenme. Este fue un ensayo clínico que hicimos para evaluar el efecto de hidroxicloroquina y acitromicina en pacientes con COVID. El objetivo general del estudio era evaluar si había diferencia o no en el riesgo de hospitalización, pero algo que también nos interesaba o algunas variables que mostraban diferencia, por ejemplo, saturación o deshidrogenasa láctica. Lo que nosotros observamos es que conforme iban pasando las visitas, los pacientes iban aumentando la deshidrogenasa láctica. ¿Y qué esperarían ustedes respecto a la saturación con el paso del tiempo? Que mejorará. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar con esos dos ejemplos. Déjenme, ya se trabó. Ok, espérenme. No me puedo conectar. Espérenme. Déjenme cerrar todo lo que tengo abierto. A ver si ya con eso. A ver, ahí va. Entonces, ¿alguno de ustedes va a tener pruebas relacionadas? ¿Va a usar pruebas relacionadas en su base? ¿Qué opinan? Pues yo voy a medir la media de metabolismo del PET antes, en un mismo paciente, antes y después de la vacuna. Entonces son relacionadas. Exacto. Ajá. Entonces, puede ser que no sea su objetivo principal, pero de su base podría salir alguna prueba no relacionada. Ujú. El ejemplo más claro es, yo creo que el protocolo de Rogelio, donde quiere evaluar el efecto de una intervención educativa en sus pacientes en un antes y un después. Entonces, ahí con claridad podemos observar la utilidad de una prueba T de muestras relacionadas. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, tenemos distintas variables. Cuando ustedes las van codificando, si lo van siguiendo en el tiempo, bueno, pues una manera de saber a qué corresponde podría ser que ustedes le pongan medición 1 o medición 0 y la siguiente medición será la 1, la siguiente la 2 y así sucesivamente para identificar la basal de los cambios en el tiempo. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, está índice de masa corporal, tengo temperatura, está saturación, están los parámetros de laboratorio. Fue un proyecto que se hizo en primer nivel de atención, entonces no hay más cambios. ¿Qué esperaríamos? También otra de las variables y una de las principales preocupaciones de dar hidroxicloroquina y acitromicina era el alargamiento en el QT. Entonces, aquí podríamos también utilizar una T para muestras relacionadas. ¿Cómo la sacamos? El primer paso, acuérdense que es determinar el tipo de distribución. Una vez que ustedes ya verificaron el tipo de distribución, bueno, pues entonces nos pasamos a comparar medias. Aquí ustedes tienen que especificar si se trata de T para muestras independientes o T para muestras relacionadas. Para este ejemplo en específico, vamos a trabajar con QT. ¿Qué esperaríamos encontrar si a todos los pacientes les dimos este medicamento? Que sí se alargue. Ok, vamos a ver cómo se comporta. Entonces vamos a analizar el QT inicial y el QT al día 11 de tratamiento. Y vamos a ver qué sucede. Vean lo que pasa. En el día 1, el QT es de 4.10. El día 11 es de 4.12. ¿Qué opinan de esta diferencia? ¿Es significativa o no es significativa? No, pues no. Yo diría que sí, porque es un QT y es cuestión de milímetros o micrómetros, es muy, muy, muy pequeñito. Ahí tenemos una cardióloga que nos diga ella. ¿Dónde está nuestra O cardióloga? sea, bueno, sí.
¿Qué opina? ¿Quién es nuestra cardióloga que no nos Bueno, sí, contesta? no, creo que no es importante. Es dulce, pero Dulce. no es significativo porque realmente el valor de QT largo se considera por arriba de 470. Ah, aquí estoy. Es que no podía prender mi micrófono. Ok, dulce. Se ajusta con si es hombre o mujer Ujú. y es largo en general, podría decir que más de 460. Ujú. Ok. Entonces, ¿tú considerarías que estas diferencias entre el día bueno, antes de iniciar tratamiento y el día 11 alargan el QT? Sí, ¿Cuánto? ¿De cuánto es esa diferencia? es que aun cuando solo es 5, ya considerando las desviaciones estándar y sumándoselo a la media, dos desviaciones estándar me darían 460 y tantos, ¿no? No, o sea, 472. Ok. Clínicamente, Son la diferencia es 400. muy poquita. Y aunque fuera, aquí tendría que ver si es hombre o mujer. Ajá. Si fuera mujer, pues no le daría tanto peso, son 10. Pero si es hombre, pues sí. O sea, no como para quitar el medicamento, pero si eso eleva arriba de 500, se lo quita sí o sí. O sea, solamente es como para que lo sigas monitoreando de cerca. Creo que es Pero digo, eso. aquí la media es 410 contra 412. O sea, Ah, ok, no debo de considerar más 2 desviaciones estándar. Ah, No, ok. ahorita vamos a hacer el ejercicio. Ah, Nancy, entonces no. ok. ¿De cuánto es la diferencia de medias entre el grupo 1 y 2? De 2.3. Sí, ¿no? Ok. Pues lo que quería decir es justo que si para este parámetro se considera por arriba de 460, ¿no? O sea, como que hay un bloque de menos y más 460, pues la diferencia que existe aquí de todas formas nos deja a los pacientes en el mismo bloque de menos 460. Claro. Entonces, no lo considero significativo, clínicamente significativo. No, O clínicamente. vamos a ver si estadísticamente, pero bien, Nancy, este punto es bueno. La diferencia es de 2.3. El punto de corte es 460, varía si es hombre o mujer. Entonces, son 410. De todas maneras, los pacientes caen en una categoría de normalidad. Esta era una de las principales preocupaciones de dar hidroxicloroquina y acitromicina. ¿Qué tenemos que considerar? Que no incluimos a ningún paciente que al inicio tuviera alargamiento del QT y que eran pacientes que estaban sanos. Entonces, probablemente en pacientes sanos, lo que podemos observar es que no hay diferencias. Estos medicamentos no alargan el QT. Los podríamos utilizar con seguridad si es que funcionara. ¿Por qué no funcionó el medicamento? Les fue mejor a los pacientes que tuvieron placebo que a los pacientes que tenían el medicamento activo. Entonces, pues no sirvió este medicamento. Pero tampoco tendríamos que preocuparnos por los eventos adversos. Pero como no sirve, mejor no lo utilizamos y se lo dejamos a los pacientes reumatológicos. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Uno, es más, vamos a empezar. Se los voy a graficar. No, lo vamos a hacer el ejercicio cuantitativo. Ya con esto vamos a acabar, ya, con TDStudet. Ahora, acuérdense, alguien con súper buena memoria, ¿se acuerda de cuánto eran los valores? 410.55. Ok, 410.55 y en el otro grupo eran 412, ¿no? 12.87. Ok, ahora vamos a los intervalos de confianza. ¿Se acuerdan de cuánto era? A los intervalos de confianza, justo es lo que vamos a calcular. Quise decir los errores. 2.7 Y 3.2. Ajá, ok. 2.7. A simple vista, esto lo podemos hacer. ¿Qué opinan? ¿Los intervalos se tocan o no? ¿De cuánto es el intervalo de confianza? Al 95% en el primer ejemplo.
2.7 por 1.96. Da Cinco- 4.32. Más. 210. No, 2.7 por 1.96. ¿Mm? A mí me salió 5.292. 5.2, exacto. Ajá. Ajá. Entonces, 410 menos 5.2. 404. Ujú. ¿Y el superior? ¿A dónde se va? 415.2. Ok. Ahora, el siguiente, 3.3 por 1.96. 6.4. 6.4. Ok. 412 menos 6.4. 405.6. Hasta 418.4. ¿qué opinan de los intervalos de confianza? Se tocan. Se sobreponen. Sobreponen. Ok. Entonces, vamos a analizar. Ay, espérenme. Ahora, ok. Ahora, la diferencia, desde aquí estamos viendo que es una diferencia bien chiquitita. Si utilizamos los decimales, se están transpolando los intervalos de confianza de la media. Entonces, la media es de menos 2.3, chiquita. El intervalo de confianza de esta diferencia de medias va de menos 8.1 hasta 3.4. ¿Significativa o no significativa la diferencia? Y cruza el cero. Ujú. Ya, ¿no? No es significativa. Y la significancia estadística es de 0.428. ¿Son diferentes o no? O sea, si es 0.42 es O sea, más no se de puede rechazar la hipótesis nula. 0.5. No, es No es. 0.428. Necesitamos un valor significativo de menos de 0.005. 0.005. Entonces, Ujú. No se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no hay diferencias. O no sabemos que existen. no hay diferencias. No hay- Las diferencias que estamos observando no son atribuibles Ujú. al fármaco. Probablemente son debidas al azar. Entonces, no hay diferencias entre la medición 1 y 2. Ujú. Entonces, De acuerdo. podríamos con esto estar tranquilos respecto a la seguridad del fármaco. Pero bueno, la realidad es que además, a pesar de que sea un medicamento seguro en este grupo de pacientes, que no tiene comorbilidades, que son adultos sanos, pues si no tiene efecto, pues lo seguimos dejando a los pacientes reumatológicos. Ujú. Y a los pacientes que tienen alguna infección. Ujú. Entonces, ustedes desde el inicio, desde que vieron la diapositiva 1, su respuesta fue no hay diferencia. Ujú. ¿Por qué? Porque esta diferencia de medias era de 2, solo de 2. Entonces, no hay diferencia. Ujú. Este es un ejemplo de lo que nos había faltado la clase pasada, de ver TED Student para muestras relacionadas. ¿Sale? Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Su tarea. Van a hacer con su base de datos, van a completar 50 pacientes con su base ficticia y van a plantearse una pregunta de investigación que requiera ser resuelta con TED Student. Bueno, TED Student o T para muestras relacionadas. Van a hacer los pasos en SPSS y una vez que tengan este cuadro, me van a ir explicando cada una de las partes, qué significa, cuál es su conclusión. Y finalmente, si ustedes tuvieran que hacer su cuadro en Word y mostrar ese resultado o esos resultados, ¿cómo lo dejaríamos? ¿No? Se vería así. Como este probablemente, si quieren utilizar el intervalo de confianza o como estas dos primeras columnas y solo colocan la media y desviación estándar, su valor de P. Ustedes deciden.
pero tienen que mostrarme cómo se vería, para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de traducirlo a la clínica. Entonces, no es solo que estemos trabajando en SPSS y que tengamos números sin sentido. Ustedes a estos resultados, que hasta ahorita es una hipótesis de lo que esperan encontrar y que son ficticios, pero que vayan dándose una idea de qué análisis van a hacer con sus resultados y cómo lo van a mostrar. ¿Sale? Entonces, esa es la tarea para la siguiente semana. En un ratito les subo el video y la siguiente clase con lo que vamos a trabajar es con ANOVA. Les voy a compartir un artículo que visualmente es muy sencillo y les va a ayudar a entender ANOVA y cómo se utilizan las pruebas post-hoc. Entonces, esa es su tarea y aquí vamos a discutir ANOVA. ¿Sale? Gracias. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.